el falso profeta y la imagen de la bestia. El falso profeta muchas veces lo confundieron que era el Papa, y vamos a demostrarlo que no es el Papa. Y vamos a descubrir que este falso profeta que nos revela Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, va a ser este personaje que va a ser el ministro de propaganda, de economía y de religión del anticristo. Y así, como hay una Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos ustedes saben que también hay una falsificación de los dones espirituales, de los milagros y de todo lo que Dios haga. Hay una falsificación, porque Satanás es experto en falsificar. Entonces también hay una Trinidad diabólica, que es Satanás, el falso profeta el Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás quiere imitar al Padre, el anticristo al Hijo y el falso profeta al Espíritu Santo. Y así como cuando el Espíritu Santo vino al mundo para levantar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el falso profeta jugará el papel del Espíritu Santo diabólico, o un espíritu que no va a ser el verdadero Espíritu Santo, para poder engañar al mundo, y él va a ser el papel de levantar la persona del anticristo. Y vamos a darnos cuenta también en este estudio, ¿cuántos creen ustedes que el anticristo va a marcar a la gente con el 666? ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Nadie levanta la mano? Ya oyeron los otros estudios, ¿verdad? Los que levantaron la mano están reprobados en teología. Porque siempre hemos oído, el anticristo va a mandar a la gente a marcar con el 666, y el que va a mandar a marcar a la gente es el falso profeta. No va a ser el anticristo. Vean cuántos detalles tenemos nosotros que escudriñar las Escrituras para poder entenderlo. Esta conferencia se llama El falso profeta y el Papa. El falso profeta y el Papa. Muy bien, una enseñanza popular también que ha cobrado bastante, que se ha propagado y ha cobrado mucha popularidad, es que tal vez el Papa es el falso profeta del cual menciona Apocalipsis capítulo 13 del 11 en adelante. Y esta enseñanza popular de algunos maestros, ¿verdad?, es que el falso profeta será el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que es el actual que está funcionando y ejerciendo el papel del Papa o el jefe de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, vamos a aclarar todo esto con muchos detalles. El Papa Francisco actual escogió su nombre del famoso San Francisco de Asís. Sin embargo, Francisco de Asís vivió en el año 1181 a 1226, casi en el siglo X, siglo XI más o menos de la era antes de Cristo. Sin embargo, actualmente el Papa Francisco tiene 85 años de edad, va a cumplir ya 86 años, por lo que no sabemos cuántos años tiene por delante, porque además de esto, él mismo lo ha dicho que su vida va a ser muy corta y tiene un problema que no tiene un pulmón. Así que es una persona sumamente hipersensible, ¿verdad?, a las enfermedades. Aun cuando ahorita anda por Irak, tratando, ¿verdad?, de traer la unificación de las religiones con todas las religiones que hay por allá. Increíble que en todas las reuniones donde él se ha visto, nunca usa cubrebocas. Veo ahorita todas las fotos de él, ¿verdad?, y toda la gente a su alrededor, y él nunca usa cubrebocas. Bueno, no sabemos por qué. Pero por causa de la edad que tiene de 85 años,
es poco probable que ni siquiera viva cuando suba al escenario el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13. Es muy poco probable. ¿Por qué? Vamos a suponer que la tribulación, suponiendo que comenzara en el año 2022 al 2028. El Papa Francisco tendría entonces cerca de 93, 94 años de edad. Y él no podría de ninguna manera fungir con la actividad y el papel y todas las cosas que el falso profeta va a desarrollar durante el tiempo que el anticristo surja. El falso profeta surgirá al escenario mundial, apúntalo, a la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación estamos hablando a los 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de la tribulación, Apocalipsis 17, es la ramera o el sistema religioso de la ramera, que durante los primeros 3 años y medio va a gobernar y a controlar el mundo. La religión va a volver a tomar otro papel, ahora sí que mayoritario, para poder estar sobre los gobernantes, lo mismo que pasó durante los últimos 18 siglos. En 18 siglos hasta el siglo XX, el Vaticano controló, dirigió, influenció a todos los reyes y a todos los gobernantes de Europa. No podía nadie casarse sin la autoridad del Papa. No podía nadie hacer negocios, era un control total del Vaticano durante casi 18 siglos de la religión, hasta que en Inglaterra vino la primera rebelión en contra del papado y el papado ordenó comenzar a perseguir a los que les llamaran protestantes, porque comenzaron a protestar contra el Vaticano, que no era realmente la iglesia cristiana. Y los ingleses que se convirtieron a Cristo bajo la predicación sobre todo de Juan Hus, Huss, busca su vida, es impresionante. ¿Qué hicieron? Se escaparon de Inglaterra y llegaron en el año 1625 a Estados Unidos, que era América del Norte, Estados Unidos, que no estaba todavía ni siquiera colonizado. Y estos peregrinos que llegaron a Estados Unidos, a Rhode Island, 1625, comenzaron a llegar con la Biblia en la mano. Entonces fundaron la nación de Estados Unidos, o el fundamento fue con este libro, la Constitución americana, las leyes americanas. En los juzgados, en los tribunales americanos siempre usan la Biblia. El presidente, cuando toma posesión, inclusive el presidente Joe Biden, que no es cristiano, puso la mano sobre la Biblia. Entonces, esta nación de Estados Unidos fueron fundada por los peregrinos que huían de la persecución de Europa. Y ya después vino la época de las misiones. El cristianismo se comenzó a extender. En los años 1700, 1800, los Estados Unidos comenzaron a fundar las 3 universidades más famosas que existen, que son la Universidad de Harvard, Yale y Princeton. Y estas 3 universidades fueron fundadas para preparar cristianos y líderes. Fueron fundadas por pastores. Y son las 3 instituciones ahorita, los 3 bastiones más grandes del comunismo, del socialismo, del ateísmo, del materialismo y del darwinianismo. O sea, se rompió completamente todo aquello que tenía el propósito de poder convertirse en una fuente de propagación del evangelio de la gracia de Dios. Entonces vemos nosotros que en la Biblia siempre se menciona al anticristo, lo vamos a ver, con 3 años y medio de gobierno.
Siempre se menciona al falso profeta con 3 años y medio de gobierno. Y cuando Cristo venga al final de la tribulación, Él va junto con el anticristo al falso profeta a ser echados en el lago de fuego. Por lo que en los últimos 3 años de la tribulación, que se llama la gran tribulación, el anticristo y el falso profeta trabajarán con un compadrazgo, unidos continuamente, como lo vamos a ver, por lo cual no puede ser el falso profeta el Papa, porque el Papa va a encabezar los primeros 3 años y medio que se conoce en Apocalipsis 17 como la gran ramera, y este sistema religioso sí va a ser el líder un Papa. Pero no sabemos ni creemos que sea Francisco por su calidad física tan débil, ¿verdad? Y que está menguando cada vez más su vida física y sobre todo su problema pulmonar que él tiene. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Francisco ahorita? Antes de que venga tal vez el próximo Papa, que puede ser realmente, yo casi estoy seguro, ¿verdad? Es mi opinión personal, que el próximo Papa puede ser el falso profeta. Si nos encontramos tan cerca como la Biblia lo dice, era importante que el nuevo Papa o el que siga después de Francisco, si se va a convertir la gran ramera, vamos a leer el capítulo 17 de Apocalipsis. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, Apocalipsis 17, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Brínquense al versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la gran ramera? Una ciudad. ¿Ven cómo se puede estudiar la Biblia tan claramente? No es de interpretación privada la Biblia. Entonces, hay una ciudad que ya en tiempos de Juan se había prostituido o estaba comenzando a prostituirse con las demás naciones, que es lo que ha pasado durante los últimos 20 siglos o 2000 años. Y dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vean ustedes la palabra ramera y fornicar. Son 2 términos que se usan dentro de todo lo que sea el área sexual, ¿verdad? Una ramera es una mujer que vende su cuerpo por dinero o por interés. O hay muchas mujeres que ni siquiera por eso, por conveniencia de quedar bien con el jefe, para que me den un papel en esa película, ¿verdad? Tienen que pasar, les dicen pasar por las armas, pasan por el coproductor, por el productor, por el director, con tal de llegar a ser estrellas de cine o grandes deportistas o tener algunos otros beneficios. Eso es lo que se llama la prostitución. Que tú entregues tu cuerpo a cambio de algo, es vender el sexo. Y la palabra fornicar es la palabra porneia, con P de papá, que en la Biblia se usa para cualquier relación sexual ilícita. O sea, fornicar se usa para las personas que usan el sexo para sí mismos. La famosa masturbación, te estás fornicando tu propio cuerpo. Dios te prohíbe que uses el sexo para tu propio deseo. 1 Corintios capítulo 7 lo explica muy bien. Número 2, con bestias, se llama bestialismo. Usar el sexo con animales. Número 3, hombre con hombre, se llama homosexualismo. Mujer con mujer, ¿verdad? Todos estos homosexualismos o lesbianismo son fornicación. Usar el sexo antes de casarte con tu novia es fornicar. 1 Corintios 6, huyan de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica está destruyendo, corrompiendo su propio cuerpo, su mente. Todo afecta el pecado sexual. Entonces, cuando la Biblia usa los términos ramera, fornicar, políticamente ya sabemos cómo aplicarlo. ¿Por qué se le llama a esta gran ciudad ramera? Porque por interés comercial y monetario se vendió durante 18 siglos a los reyes de la tierra. Y para poder tener más intereses, el Vaticano se convierte en el centro, escúchenme muy bien, el centro de la acumulación de las riquezas más grandes del mundo entero. Las joyas, los diamantes, las esmeraldas, las obras de arte, Michelangelo, de Leonardo da Vinci, los cuadros, los Van Goghs, todo lo que tú me quieras mencionar de arte son billones de billones. Cuando vayas a Roma, visita el Vaticano. Y no puedes dar crédito a las riquezas que se encuentran dentro de esa ciudad política, porque el Vaticano es independiente del gobierno de Italia, es otro estado con su propio banco, con su propia policía, con sus propias leyes, sus propias disposiciones, y el jefe es el Papa. Y es la única religión, escucha, es la única religión de todas las que existen que tiene un lugar en las Naciones Unidas, porque se considera un estado. Ni el hinduismo, ni el islam, ni el sintoísmo, ninguna religión se considera política, ni tampoco tiene su propia ciudad ni su propio estado. Es la única que existe desde hace 2000 años. Entonces, ¿por qué se le llama ramera? Porque con los reyes se ha vendido. ¿Qué es lo que ha vendido? Los intereses políticos. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando nosotros fuimos, mi hermano y yo, Alejandro, fuimos educados en colegios lasallistas, muy buena educación académica, muy buena. Primaria, secundaria y preparatoria la hicimos en colegios de La Salle. Y recuerdo cuando estaba yo en primaria, vivíamos en Acapulco, en el puerto de Acapulco, que me entró el sentimiento, desde niño yo tuve algo de misticismo y pensaba en los santos. Tenía una tía que me regalaba revistas de los santos, San Felipe de Jesús, que lo mataron en el Japón como mártir, Santa Teresita de Jesús, San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Y le dije a mi papá, quiero ser padre. ¿Qué? Me dijo mi papá, ¿cómo que sí? Quiero ser cura, le dije. Pues me llevó al seminario, estaba en Acapulco, en la colonia Costa Azul en aquel tiempo, pero cuando una noche nos dice uno de los directores que teníamos que hacer y pensarlo, el voto del celibato sacerdotal. ¿Celibato sacerdotal qué es eso? Le pregunté al maestro y me dice, si ustedes van a aceptarse y van a ser establecidos como curas o como padres o como le quieras llamar, que ninguno es apropiado, porque no son padres ni curas tampoco, ni curan nada, no te puedes casar. ¿Cómo que no me puedo casar? No, no se pueden casar. ¿Y por qué no se pueden casar? Y nos dijo la verdad, porque si te casas formas una familia. Y si tienes una familia, tienes que sostener a tu familia, y entonces ¿cuánto vas a mandar al Vaticano de dinero? Entonces la cosa es que los que sirvan al Vaticano no se casen para que no tengan lealtad a nadie más que al Vaticano, y lo que ganen y lo que entra de limosnas en la iglesia se tenga que mandar al Vaticano. Y así fue durante casi 2000 años, por eso se convirtió en el estado más rico del mundo entero. Y vamos a ver que el anticristo, en los últimos 3 años de la tribulación, cuando el falso profeta se levante, los 10 gobernantes del anticristo van a quemar Roma y van a quemar el Vaticano. Y el anticristo se va a apoderar de todas las riquezas, Daniel 8, 23 al 25, que existen para poder aumentar su poder en el Medio Oriente. Así que ahorita hay una gran relación entre Irak, Siria, el Medio Oriente y el Vaticano.
¿Cuál es esa relación? Qué interesante que ahorita Francisco se encuentre en Irak, que para ir a confortar a los cristianos que el grupo terrorista de ISIS asesinó y mató. Hay algo más de trasfondo, no fue nada más eso. Él no iba a arriesgar su vida porque fue un riesgo tremendo que él fuera a un lugar donde hay tanta conmoción, ¿verdad? Política y económica y religiosa sobre todo, porque el Medio Oriente es un polvorín religioso, es una olla express. Entonces nos damos cuenta que si realmente la Biblia tiene razón, estamos verdaderamente en el umbral de la venida de Jesucristo. Muy bien. Veamos entonces que el periodo de la tribulación va a durar 3 años y medio para el anticristo y para el falso profeta. Los primeros 3 años de la tribulación va a ser el sistema religioso, no el anticristo, el que va a tener el control religioso hasta de la economía. ¿Cómo lo podemos saber? Apocalipsis 17 nos encontramos ahí, versículo 3 en adelante. Y dice: Juan me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer, acordémonos que es una ciudad, y la mujer estaba vestida ¿de qué color? Púrpura y escarlata, que son los colores del Vaticano. Son oficiales y obligatorios. Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano ¿qué cosa? Cuando yo comencé a ser acólito, porque antes de que decidiera que yo quería ser cura o padre, tenía como 13, 14 años de edad, teníamos primero que hacer monaguillos o acólitos, como le llamaban en aquel tiempo. No sé, ahorita ya no se usa. Estoy hablando de mi época, antes de Cristo, no tanto, ¿verdad? Pero nos entrenaron en el colegio de La Salle, ahí nos los entrenaron a aprender latín, o por lo menos las respuestas que el acólito tenía que darle al padre. Entonces, pues yo me ponía de un lado, ¿verdad? Teníamos que ir a la catedral que estaba ahí en la plaza principal de Acapulco, en el mero Zócalo. Está la catedral inmensa que ya tiene más de, creo que 100 años. Y entonces llegaba el padre o el obispo, yo me hincaba de un lado y el acólito del otro lado. Y entonces llegaba un momento en que el sacerdote, el cura o el padre agarraba el cáliz y lo levantaba, y entonces decía en latín: Adeum quaeletificat juventute meam. Todavía me acuerdo de algunas cosas. Yo le contaba: Quia tuis Deus fortitudo deas curtitud pulistis. ¿Qué significa esto? Que cuando el cura entraba al altar decía: entro a ofrecer al altar de Dios el sacrificio por los vivos y los muertos. Tú le preguntas, vean cuánta ignorancia hay en el mundo entero. Pregúntale a cualquier amigo, ¿verdad? Pero con todo el amor y con toda la misericordia que podamos tener, porque es pura ignorancia nada más. Y toda la mayor parte de nosotros pertenecíamos a ese mundo de tinieblas, donde no sabíamos ni siquiera en qué creíamos. Pregúntale a cualquier amigo católico, a tu abuelito, lo que sea: abuelita, ¿qué es la misa? Oye, primo, ¿qué es la misa? Oye, tío, ¿qué es la misa? El 95% de la gente no te va a dar respuesta. Te va a decir, pues es el cáliz, es etcétera, etcétera. Y mira, apúntalo, abuelita, apúntalo, tío. De acuerdo al Concilio de Trento, se dictaminó y se institucionalizó que la misa es un sacrificio por los vivos y por los muertos. En otras palabras, si algún personaje de tu familia se muere y tienes algún difunto, una misa gregoriana lo saca del purgatorio. 1000 años, 1500 años,
Porque Roma estableció que cuando se morían, nadie se iba directo al cielo. Pasabas por un lugar que se llama el purgatorio, que no está en la Biblia. Y ahí en el purgatorio tenías que pagar o penar, y las misas gregorianas, apúntalo, gregorianas, después de que se muere tu abuelita, tu tío, oiga, padrecito, ¿verdad? Pues quiero ¿cómo le hacemos para que ya no sufra tanto mi abuelito en el purgatorio? Una mesa gregoriana, de a cómo no. Y entonces ya se ofrece la misa, porque es por los muertos también, y le ayuda a la persona que está en el purgatorio a tener menos tiempo y salir rápido para el cielo. Y los niños que se mueren sin bautizarse se iban al limbo. ¿De dónde sacaron eso? No sé, ni en la Biblia del Mormón se encuentra esto. Entonces, todas estas cosas que practicábamos muchos de nosotros, ¿por qué lo hacíamos? Porque no conocíamos la verdad de la palabra de Dios. El día que tú conozcas la verdad, Jesús dijo, la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De tradiciones, de religiones, de tantas mentiras, de ateísmo, materialismo, sistemas políticos, ideologías, cualquier cosa y cualquier persona que no se conforme con las sanas palabras de Jesucristo está completamente del otro lado, pertenece al mundo de las tinieblas. Tiene insanidad mental, las tinieblas han cegado su corazón, y como guías de ciegos nos dejamos guiar por esos guías que no tenían la Biblia como la guía más segura y protectora de nuestra alma. Entonces, si los primeros 3 años y medio, para que lo vayas ya entendiendo esa cronología, le pertenecen al tema religioso, ¿dónde están? Seguimos leyendo versículo 4, la mujer, 17:4, Apocalipsis, estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras, en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Cuando el cura levanta el cáliz y dice que ese sacrificio es por los vivos y por los muertos, vean lo que está diciendo. Aquí está la cruz. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales como un símbolo o una sombra de la sangre que Cristo en la cruz iba a derramar por nosotros. En el momento que Cristo está en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron las siguientes: Tetelestai, en arameo, que significa consumado es. Desde ese momento en adelante que Jesús dice consumado es, o sea, ya no hay nada que se pueda ofrecer para que una persona entre al cielo. Yo he venido a ofrecerme a todo el mundo porque mi Padre los amó de tal manera que lo que yo he hecho en esta cruz y lo que hice durante mis 3 años y medio de vida es suficiente. No se le puede agregar nada ni se le puede quitar nada. Consumado es. Y de ahí en adelante el sacerdocio levítico, que de la familia de Aarón que Dios estableció, quedó completamente obsoleto y desechado. Y cuando Jesús dijo consumado es, el velo del templo, del tabernáculo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que era el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 8 era el que rompía el velo. Y en ese momento, al romperse el velo, ¿qué indicaba el Espíritu Santo? Dice en Hebreos capítulo 8, indicaba que ahora el camino para entrar a la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, no se necesitaba de intercesores. Ya no necesitábamos a ningún santo, ni a San Martín de Porres, ni a San Tadeo, ni a San Francisco de Asís, ni a ninguna virgen, a nadie más que, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos que en Jesucristo hombre. Hechos 4:12.
1 Timoteo capítulo 1, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, Jesucristo. Lo más irónico es que estos versículos se encuentran en la Biblia católica, aún en la Torre Samá de la Nácar con Lunga y el Universal, que son las tres versiones que produjo las sociedades bíblicas en Inglaterra. Se encuentran estos versículos ahí, pero no los ven o no los entienden y ven lo que les conviene, ¿verdad? Es que Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Espérame tantito, si tú ves en el original, le está diciendo sobre esta roca, y esta roca, dice 1 Pedro capítulo 2, el mismo Pedro que es Jesús. Sobre esta roca, o sea, Jesús estaba diciendo, sobre esta roca soy yo, edificaré mi iglesia. Y la historia nos lo corrobora, porque los primeros 300 años después de que se muere Cristo, los primeros 300 años del cristianismo, ¿quién fue el primer papa? Por el amor de Dios. Ya no quiero decir Virgen de los Remedios. Ya me criticaron. ¿Quién fue el primer papa? No hubo papas en 350 años. Constantino fue el último emperador romano que nombró al primer pontífice, que significa el constructor o el puente entre el cielo y la tierra. Entonces el Imperio Romano duró la cantidad más 200, 300, 400 años políticamente, y el Imperio Romano llega un momento en que Constantino muere, absorbe el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pasaron 350 años y un emperador romano es el primero que nombra a alguien para que el imperio político se dé la voltereta y el Imperio Romano continúe como la Biblia lo profetizó, ya no políticamente, sino religiosamente, gobernando a los hombres. Si realmente Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Por el amor de Dios, en 350 años no hubo papado. Y esto te lo dice la historia, ni siquiera tienes que venir a la Biblia. Entonces, dice la Biblia, y en su frente, versículo 5, un nombre escrito. Un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y di a la mujer, o sea, a esta ciudad, ebria de sangre de los santos. ¿Quién es la única ciudad religiosa y política que ha matado a más cristianos y a más judíos en la historia de hace 2000 años? Roma. Nada más en la Inquisición murieron más de 200 millones de judíos y cristianos porque no aceptaron el decreto. Roma es la única que salva. Cuando un papa manda a los famosos cruzados en contra de Jerusalén para sacar a todos los musulmanes, el genocidio que se hizo en el nombre de Dios. Esto es lo más terrible, cuando alguien dice que es en el nombre de Dios puedes matar y etcétera, etcétera. Mataron a millones de judíos y de musulmanes, y por eso cuando tú le hablas a un judío ahorita, todo tiene una razón. Nos ven a nosotros y dicen es cristiano. Un judío no sabe que es un católico y un cristiano, creen que somos iguales. Y entonces sospechan y no quieren saber nada de nosotros porque creen que nosotros somos católicos y no entienden que el catolicismo es la corrupción del cristianismo y que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con un hombre que se llama Jesús. Tú puedes tener una religión y te puedes ir al infierno. Te puedes haber tomado el miércoles de ceniza, puedes ayunar, puedes no comer carne en la cuaresma, te pueden haber bautizado y tú perteneces a una religión, pero Jesús no está dentro de ti.
El que tiene al Hijo, 1 Juan 5 al 10, tiene a la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tengas una religión, no eres cristiano, eres religioso. Que fue lo que pasó a Cristo con los fariseos. Los fariseos en el tiempo de Cristo eran los representantes de la religión. Y los que eran intocables, etcétera, etcétera. Esta mujer fue cautiva en adulterio. ¿Qué dice la ley, Jesús? A ver, contesta Jesús. La ley dice que la mates a pedradas. Esos eran los fariseos. Eran hombres que muy religiosos, pero por dentro Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Con la apariencia de piedad encontramos a millones de personas, pero el corazón de esas personas está podrido. No aman ni a su esposa, ni a sus hijos, no tienen compasión por la gente, no dan a la obra de Dios, no tienen una comunicación con Dios, son religiosos. Y Cristo le dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y de ahí en adelante la enseñanza es la siguiente: nunca le pongas el dedo a nadie. Nunca le pongas el dedo a nadie, porque acuérdate que tú apuntas con un dedo y 3 te apuntan a ti. Al decir esto, tú eres un borracho, o tú eres esto, 3 te apuntan a ti. Una cosa es exhortar y otra cosa es condenar. Entonces tú conoces una prostituta, conoces un drogadicto, conoces un borracho, un homosexual. Nosotros no podemos, el único que condena es Dios. Es la palabra crisis con K en el griego, que se usa para condenación. Pero dice 1 Corintios 2, el espiritual juzga, o sea, discierne todas las cosas. Y venimos a ayudar que esa gente que está lastimada y que está herida salga de las tinieblas para que pueda ser sanada. Y ahorita en Estados Unidos prohíben que se les pueda ayudar. La ley de igualdad. Y si un niño a los 6 años la maestra le dice: ¿verdad que tú no eres niña? No, soy niño. Muy bien, por favor, desde mañana usas el baño de las niñas. ¿Cómo puede un niño menor de 7, 8 años de edad tener conciencia de su genética y de su biología? Por el amor de Dios, ¿a dónde va a llegar el mundo? No, pues ahora el que hable contra, no es en contra, estamos tratando de rescatarlos y traerlos y mostrarles que están enfermos en sus mentes y que Dios los quiere sanar, y que mientras tú no aceptes tu genética, que eres macho porque tienes el cromosoma Y y tú te sientes otra cosa, tu problema no es físico, es mental. Necesitas ayuda. Y Jesús vino por ustedes a morir, por los pecadores, por los homosexuales, por los transgéneros, por lesbianas. Dios te ama como estás. Y ahora el gobierno quiere protegerte, que no te curen, que no te sanen, que sigas igual, porque ya no les conviene que las familias crezcan, porque quieren reducir la población. Le estoy hablando así. No se imaginan cuántos de las conferencias me han ya censurado. No sé ni por qué sigo ahí. Pero hasta que nos muramos tenemos que levantar la luz y la verdad. Hasta que el Señor venga por nosotros, no podemos callar. La clave está en el versículo 3 de Apocalipsis 17. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada, o sea, la ciudad religiosa, sentada sobre una bestia escarlata. ¿Quién es la mujer? La ramera, el sistema religioso. ¿Y quién es la bestia escarlata? El anticristo. ¿Cómo se representa entonces esta imagen? Vean ustedes, el anticristo es como una bestia, vamos a poner en este caso un caballo, y el jinete es la mujer, representando que es el sistema religioso el que está controlando el sistema político. Lo que pasó por 18, o sea, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Esto ya lo vimos por 18 siglos, se va a volver a repetir,
pero ahora con un dictador mundial. Entonces, si es el sistema religioso el que se describe en el capítulo 17, montado sobre el anticristo, que representa el poder político, el poder religioso va en los próximos meses o años a ejercer la más grande influencia sobre la misma política. Y cuando después de los 3 años y medio se le haya dado oportunidad al sistema religioso con el papado de influenciar la humanidad, entonces a los 3 años y medio, los 10 gobernantes, que es la confederación política que el anticristo va a formar, van a ir a quemar la ciudad, porque cuando el anticristo entre a gobernar, él no va a permitir ningún sistema religioso más que el suyo. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente, que esto es muy importante, si lo quieren apuntar. En la Biblia, en el Apocalipsis, los versículos no están, o los capítulos, en orden cronológico. Por favor, esto es bien importante, apúntalo. En primer lugar está el capítulo 17, que es la Babilonia eclesiástica. El capítulo 17 Apocalipsis nos narra el surgimiento y la caída del sistema religioso más terrible que ha sucedido en los últimos 2000 años. Después del capítulo 17 viene el capítulo 11, porque en el capítulo 17 es destruido el sistema religioso. En el capítulo 11 se nos muestra el surgimiento o la posesión demoníaca del anticristo. Y el anticristo entra a establecer su gobierno a los 3 años y medio. Y dice Apocalipsis 11, y vi surgir del abismo a la bestia que mató a los 2 profetas. O sea, el anticristo es una persona, escuchen con cuidado, la bestia es otra persona. El anticristo es un ser humano, la bestia es el espíritu demoníaco o el principado demoníaco que va a entrar a poseer al anticristo. Porque en Apocalipsis 16, en la 5ª copa, dice la Biblia, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus de demonios. Del dragón de Satanás salió un demonio, del anticristo salió otro. No se metieron, cuidado, estaban saliendo de ellos. Y del falso profeta salió otro. O sea que esta trinidad diabólica está completamente poseída, y ellos pueden sacar y pueden entrar demonios a ellos. Y estos 3 demonios que salen, Apocalipsis 16, 12, van a los reyes de la tierra. Estos 3 demonios van a ir y van a influenciar a los gobernantes para traerlos, para reunirlos al valle de Josafat, Joel capítulo 3, para la guerra del Armagedón, que es la 3ª guerra mundial. Esto es impresionante. Cuando yo estuve leyendo esto hace como 1, 2, 3 semanas, me cautivó eso. Y de la boca habla el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De tu boca puede salir maldición y de tu boca puede salir bendición. Ten cuidado cuando maldigas a tus hijos. Eres un bueno para nada, no sirves para nada, Pepito. Tienes patas de rana. O que tú insultes a tu esposo, o que tú insultes a tu esposo. Eso que sale de nuestra boca lleva poder, lleva poder. La palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra de Dios, mis palabras, Jesús dijo, Juan 6, son espíritu. Sale algo
que va más allá de la capacidad de poder comprender lo que es espíritu. Son espíritu y son vida. Cuando hablamos vida, bendición a nuestros hijos, los estamos edificando, construyendo. Cuando tú bendices a tus enemigos, a tu ex esposo, al que te violó, al que te robó, Padre, yo lo bendigo, ese ladrón que se acaba de ver mi televisión, lo bendigo, Padre, aunque no quiero. Señor, yo lo bendigo, ¿verdad? Y te pido por él. En ese momento, dice Romanos 12, estás acelerando que Dios lo juzgue. Fíjate nada más cómo opera el mundo de espiritual, ¿no? En lugar de digas, eres tal por cual, hijo de tal por cual, ¿cómo es posible que me haga esta cosa? Te maldigo, se te regresa. Se te regresa lo que tú hables en contra de alguien. Y cuando tú lo bendices, en ese momento le estás diciendo a Dios, Señor, te lo encargo, yo quiero tener paz, yo lo bendigo, no quiero que a nadie le vaya mal, hayan hecho lo que han hecho, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Padre, en ese momento Dios entra en acción y ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Ves cómo opera el mundo espiritual? Tenemos que aprender a ser cristianos. Y cuando aprendes el mecanismo del mundo espiritual, te vuelves más que vencedor. Más que vencedora por aquel que nos amó. Ahora, muy bien. Vemos entonces que la Iglesia Católica Romana, como el sistema religioso mundial de la ramera, prosperará 3 años y medio. Número 2, a la mitad de la tribulación, la ramera, el anticristo, pensará que se ha sobrepasado en sus funciones y entonces se va a convertir en un problema futuro para él y él va a destruirla. ¿Dónde lo encontramos eso? Apocalipsis 17, versículo 2. Recordamos que la bestia fue representada en el versículo 3 con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿se acuerdan, verdad? ¿Por qué al anticristo se le representa con 7 cabezas? Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, con 7 cabezas. Porque estas 7 cabezas, lo explica ya en el versículo 10, son 7 reyes. Son 7 gobernantes, 7 imperios que el diablo ha controlado e influenciado. Y vean la claridad de la Biblia. Apocalipsis 17:10. Expliquemos esto antes de explicar los cuernos. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Quién escribió el Apocalipsis? ¿Qué imperio estaba en el tiempo de Juan? Roma. A ver, apunta. El primero fue Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Cuáles son los 5 que han caído? Los que acabo de mencionar. Uno es el 6, Roma. Uno es, que es Roma, el otro, o sea, el 6 aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure tiempo, que es el 7. Y este 7 son los 10 cuernos o la confederación política última que el anticristo va a formar. Y la bestia que era, o sea, nos damos cuenta que el anticristo va a ser un ser humano que va a nacer, pero la bestia, el principado demoníaco, los demonios que han entrado a muchas personas en el siglo XXI, poseyeron tal vez a Alejandro el Magno, o a otros pintores, o a otras gentes del pasado, y ellos no mueren. Ellos regresan a seres humanos y se vuelven a meter en esos seres humanos. Entonces la bestia que va a entrar en la persona del anticristo, dice la Biblia, era y no es, y también el octavo, y es de entre los 7 que van a la perdición. El anticristo será el octavo gobernante y con eso se termina totalmente la historia del ser humano. Pero dice el versículo 12 y los 10 cuernos, el Espíritu Santo nos está explicando todo. ¿Quiénes son los 10 cuernos?
son 10 reyes, son 10 gobernantes que aún no han recibido el reino. En el tiempo de Juan, este gobierno no existía de los 10 cuernos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente como la bestia o con la bestia. O sea que este grupo de 10 naciones o 10 gobernantes aún no están en el mundo ahorita, en el año 2021, el siglo XXI, en el año 2021 en que nos encontramos. Cuando oigamos, pongan atención, en la televisión, en las noticias, se acaba de formar una confederación política, un G10, entre 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Cuando oigamos esto de entre ellos, Daniel capítulo 7, de entre de ellos sale el cuerno pequeño o la bestia. No es hasta que se forme esta confederación política que no podemos especular. El Papa no es el anticristo, ni el príncipe Felipe, ni Obama, ni nadie de los que han dicho, o que Jared Kushner, el yerno de Trump, han sacado tantas cosas, ¿verdad? Especulaciones. No podemos especular hasta que no se forme este G10, porque de entre de ellos surge el anticristo. Y dice el versículo 13, estos, o sea, esta confederación de 10 naciones que se va a unir, tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, hasta que se conforme esta confederación política, ellos voluntariamente le van a decir al anticristo: quiero que gobiernes sobre todos estos 10 y tú seas la cabeza. Ellos le van a entregar, hasta que sea formada esta confederación, el poder al anticristo. Y dice el versículo 16, que es lo que nos atañe: y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán ¿a quién? A la ciudad religiosa, la van a aborrecer y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es hasta después de los 3 años y medio que, cuando se forma esta confederación, que el anticristo y sus 10 gobernantes asaltan Roma, queman Roma, y el anticristo dice: yo soy el papucho de papuchos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque no habrá nadie que pueda decir: yo soy Dios, yo soy el único Dios. Se adjudicará la deidad que la serpiente le prometió a Eva desde el huerto del Edén. No oigas a Dios, no oigas su palabra. Tú puedes ser Dios. Hace muchos años que dediqué bastante parte de nuestro ministerio a combatir el ateísmo. Tuve cantidad de debates en la televisión, en el radio, escuelas, en universidades secundarias, preparatorias, con ateos. Y después de tener tantos debates y eso, uno va teniendo un poco más de municiones, más conocimiento acerca de estas ideologías absurdas. Y cuando pude descubrir que el ateísmo no se puede sostener filosóficamente, escúchame lo que estoy diciendo, el ateísmo es una ideología que no se puede sostener filosóficamente, imposible. O sea, tú no puedes ser ateo y decir que estás filosofando o demostrar que Dios no existe. ¿Por qué? Cuando una persona llegó finalmente y me dijo: yo soy ateo y no tengo a Dios, le dije: eres el más grande mentiroso que he conocido. ¿Por qué? Porque si tú dices que no hay ninguna deidad fuera de ti a la que tienes que obedecer, ¿a quién obedeces? Y me contestó, no tenía otra respuesta: yo pongo mis 10 mandamientos, yo determino lo que es bueno y lo que es malo, yo tengo mi código de conducta, todo lo que yo puedo hacer. Le dije: entonces no eres ateo, tú eres Dios.
No hay nadie que pueda decir que no es Dios. Si no aceptas el Dios que hizo los cielos y la tierra, te conviertes en Dios. Y esa fue la mentira que Satanás le lanzó a Eva. Serás como Dios, y lo han creído. Y han pasado casi ya 6,000 años y el ser humano sigue creyendo que somos dioses. ¿Y dónde nos encontramos? Al borde de la psicopatía, de la patología, de la insanidad mental. A lo que han llegado los gobiernos, a lo que estamos viendo a nuestro alrededor, porque el ser humano sigue creyendo que no necesitamos a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por abrirnos los ojos de nuestro entendimiento y hacer que resplandezca en nuestro corazón la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ha hecho resplandecer en todos los seres humanos que le han obedecido, que lo han aceptado como Señor y Salvador, que nazca la luz. Padre, te doy las gracias porque hace 1 o 2 días vi a mi nietecita que nos has regalado. Yo le decía a mi esposa hace 1 o 2 días, esta bebé, cuando abre los ojos, busca la luz. Queda hipnotizada con cualquier lámpara, con cualquier cosa, y ahí se queda el bebé viendo la luz. Y entonces le dije a Dios, ¿qué puedo sacar de esta experiencia, Padre? Y fue muy fácil. Hemos nacido para buscar la luz desde que nacemos. Y pues es una de las verdades más solemnes que el Señor Jesucristo enseñó. Porque precisamente fue la existencia de este lugar que se llama el infierno y del cual ya no se predica, por lo cual la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? No se pierda. ¿Qué significa no se pierda? Que no te vayas a la condenación eterna. El lugar del infierno es tan terrible que en su amor Dios prefirió que su Hijo pagara por tus pecados y por mis pecados en esa cruz, para que tú y yo no nos condenáramos en la corta vida que Dios nos ha dado en este lugar que se llama el infierno. El Señor Jesús habló del infierno mucho más veces que el mismo cielo. Veamos algunos pasajes, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice Jesucristo, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 13, 40 y 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que se sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ningún ser humano podría saber qué es lo que existe después de la muerte más que Dios. Tú puedes consultar a brujos, puedes consultar a gurús, puedes consultar a chamanes, a Walter Mercado, astrólogos, etcétera, etcétera. No hay una sola persona, ni un solo libro en los millones de volúmenes de literatura que existen en las librerías que te puedan decir qué hay después de la muerte. Todos son hipótesis, especulaciones, ¿verdad? Que ideas de los seres humanos, pero ¿quién puede decirnos realmente a dónde te vas a ir tú y a dónde me voy a ir yo cuando tú mueras? ¿Cuántos de nosotros vamos a morir en paz sabiendo que vamos a atravesar un túnel nada más y que nos va a estar esperando los ángeles y la persona de Jesucristo? ¿Y cuántos de ustedes en esta noche que nos escuchan, cuando tú mueras, vas a abrir los ojos a la otra vida y te vas a llenar de terror y de arrepentimiento tardío, porque ya no habrá ninguna otra oportunidad en toda la eternidad para tu salvación? Dios nos ha dado una sola vez
una sola vez, 60, 70, 80, 85, algunos de una forma milagrosa llegan a los 100, 102, 3 años, para que podamos atravesar como peregrinos y oír la voz que en esta noche el Espíritu Santo te quiere hablar. Veamos nosotros que esta es una de las realidades más terribles de la existencia humana, y es que el Señor Jesucristo enseñó, como lo acabamos de leer, que hay un lugar, existe un lugar donde las almas de los condenados vivirán atormentados por un fuego que casi nunca se va a apagar. Después hablaremos de la duración del infierno. Vayamos a la primera carta a los Corintios y vamos a comenzar estudiando, en primer lugar, para que entendamos el infierno, cuántas criaturas ha creado Dios y el destino de cada una de las criaturas que Dios ha creado. Esto es muy profundo y muy interesante para la comprensión de nuestra conferencia. Dice 1 Corintios 15, versículo 39. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, o sea, el cuerpo de nosotros está diseñado con estómago, pulmones, un cerebro, etcétera, etcétera, diseñados no para vivir en la luna ni para vivir en Marte. Dios nos diseñó exclusivamente para este mundo y nos diseñó para que comiéramos los alimentos de la tierra. No Coca-Cola, ¿verdad? No refrescos, nada de Werner Bull, ni Monster, ni todos los productos que venden por todos lados. Nos creó para que comiéramos alimentos verdes, plantas, frutas, vegetales y por lo menos 2 litros de agua diarios. Si tú conoces este funcionamiento de tu cuerpo, Dios te va a conservar, Dios te va a bendecir. Pero esta es la forma como Dios nos diseñó para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Dice la Biblia, otra carne es la de las bestias. Bueno, los animales, los toros, las vacas, los caballos, las yeguas en el campo, ¿verdad? Tienen una manera de vivir, desayunan, comen, cenan y se mueren. Comen, cenan y se mueren. Comen, respiran y se mueren. Y es una tragedia, dicen los salmos, que muchos seres humanos, sin entender la razón y el propósito por el cual Dios nos creó, viven igual que las vacas, viven igual que los becerros. Te desayunas en la mañana, comes, ya fuiste a la universidad con el propósito de hacer dinero, con el propósito de ser presidente de Costa Rica, con el propósito de tener fama, publicidad o recibir aplauso, reconocimiento de la gente. Y todas estas cosas que tú buscabas, al final de tu vida descubres que todo es vanidad, que en ninguna de estas cosas vas a encontrar el propósito ni el significado verdadero por el cual Dios te creó. En tercer lugar, hay la carne de las peces. Los peces fueron diseñados para vivir con un sistema branquial especial. ¿En dónde? Debajo del agua. Y los pececitos, ¿verdad? Fueron creados, los ballenas, los tiburones, los delfines, para tener su hábitat. Y en cuarto lugar, las aves. Los cuerpos de las aves fueron diseñados que hasta este momento ningún ser humano puede diseñar ni inventar la forma como vuelan las aves. Hemos tratado de hacerle así con las alas y no hemos fracasado. Entonces tenemos 4 tipos de creación que Dios hizo del sol para abajo. Muy bien, del sol para arriba tenemos un mundo espiritual invisible que no puede ser conocido por el intelecto, ni por tus estudios, ni aunque tengas 5 licenciaturas en ciencias políticas o en filosofía y letras, en antropología, en paleontología. No me importa el conocimiento que tú tengas, el ser humano nunca podrá descubrir el mundo espiritual que nos rodea. Y el mundo espiritual tiene también diferentes lugares donde todo lo que Dios creó en el mundo invisible, oculto a nuestros ojos, tienen un destino, como lo vamos a ver. En primer lugar, hay un infierno. El infierno es un lugar donde las almas, o tu alma, Dios quiera que no en esta noche, que si tú mueres y sales por esa puerta sin arrepentirte de tus pecados, sin saber que es la última oportunidad que tal vez Dios te ha dado en esta noche para recibir a Jesucristo, si tú mueres un accidente de tráfico, un cáncer inesperado, una embolia cerebral, una bala perdida, nadie sabe exactamente el momento en que vamos a morir. Pues si tú mueres sin Cristo, hay un lugar que está en el centro de la tierra.
el centro de la tierra, lo vamos a ver a continuación, está todavía el infierno. Y en este lugar no van los demonios, no van los ángeles caídos, no va ninguna otra criatura más que los espíritus de los seres humanos. Dios diseñó el infierno únicamente para que ahí bajen las almas de los espíritus humanos que en la vida rechazaron el conocimiento y la verdad del evangelio de la gracia de Dios. En segundo lugar tenemos otro lugar que se llama el abismo. El abismo es el lugar de los demonios. En el abismo hay demonios y existen también ángeles caídos. Por ejemplo, dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, que el ángel del abismo es el jefe de los demonios, que se llama el destructor, o que se le llama también, ¿verdad?, Apolión, que significa el que destruye. Entonces, el abismo es para los demonios. Cuando Cristo sacó demonios, ¿se acuerdan ustedes? Le decían a Jesús, por favor, no nos envíes al abismo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ser encarcelados en este lugar. Entonces, en el abismo no hay espíritus humanos. En el infierno no hay demonios. El infierno es para los seres humanos. El abismo es para los demonios y los ángeles caídos. En tercer lugar, la Biblia menciona otra prisión invisible que se llama prisiones eternas de oscuridad. Judas, versículo 6, que en este lugar se encuentra un grupo demasiado malo, maligno, de ángeles caídos. Una vez que los ángeles rechazaron a Dios, hubo otro tiempo en Génesis capítulo 6 que se mezclaron con las mujeres humanas y produjeron gigantes de casi 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y esta raza de gigantes se llamaron los Nefilim, que significa los caídos, porque se refiere a los ángeles que realmente eran los hijos de Dios que bajaron a mezclarse y a corromper la genética humana para impedir que naciera el Mesías. Cuando Satanás oyó Génesis 3:15, de tu semilla, mujer, vendrá el Mesías, y de la semilla de Satanás vendrá el que hará tropezar al Mesías, Satanás, al escuchar esto, de ahí en adelante planeó cuidadosamente, de una forma, con una sabiduría impresionante, que no naciera el Mesías. Y así vino el primer ataque en Génesis capítulo 6, impidiendo y corrompiendo la genética humana. Más adelante ya sabemos, ¿verdad?, de qué forma continuó con estos ataques cuando nació Moisés, por ejemplo. El faraón mandó matar a todos los niños para que no naciera. Dijo Satanás, a lo mejor por ahí viene la línea genética del Mesías. Después, cuando nació Jesucristo, vinieron los reyes del oriente y le dijeron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Mandaron matar a todos los niños menores de 2 años. Y así encontramos en la Biblia el ataque satánico para impedir que naciera el Mesías. Y luego tenemos en cuarto lugar el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar donde todos absolutamente, Satanás, el falso profeta, los ángeles caídos y los seres humanos pasarán la eternidad cuando hayan rechazado completamente el plan de Dios, principalmente los seres humanos. Ahora, muy bien, muchas personas dicen, Dios no puede ser tan malo de mandar a todos al infierno. Una vez una viejita me dijo eso. Mire, pastor, yo no creo que Dios sea tan malo de mandar a nadie al infierno. Yo le contesté y le dije, amén, doña Chole, usted tiene toda la razón. Dios nunca manda a nadie al infierno. Ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Entonces las personas que se van al infierno no las mandó Dios. Tú lo vas a escoger esta noche. O sea, ¿no te agrada estar en la iglesia? ¿No te agrada estar con los santos? ¿No te agrada purificar tu vida? No hay ningún problema. En el cielo no tendrías cabida. Entonces nosotros somos los que decidimos, como les dijo en Deuteronomio 11, Dios al pueblo de Israel. He aquí les pongo la bendición y la maldición. Tú escoge. La bendición si me escuchas, si oyes mis mandamientos, si realmente permaneces en mi palabra, y la maldición y la condenación si me rechazas. Eso no le dijo Dios a los caballos, ni a los orangutanes, ni a los chimpancés, ni a Chita, ¿verdad? Dios está hablando a seres humanos como tú y como yo,
ángeles que nos creó con una conciencia de la eternidad. Dice Eclesiastés 3:11, Salomón, porque Dios lo hizo todo precioso en su tiempo, sin que el hombre alcance a comprender la obra de Dios del principio hasta el final. Entonces es importante que esta mente que Dios nos ha dado, donde hay inteligencia, conocimiento, percepción de la realidad y la conciencia de un mundo espiritual, que el Espíritu Santo al entrar a nuestra vida nos despierta para que podamos entender que no somos animales, que tú eres un ser responsable moralmente y que tus decisiones que tú hagas van a tener consecuencias para bien o para mal. Una vez llegó una muchacha a pedirnos consejería a mi esposa y a mí y nos dijo: tengo 16 años y voy a ser mamá. Tengo un bebé en mi vientre, ¿qué me aconsejan ustedes? Porque ya le he pedido perdón a Dios y mi esposa y yo le contestamos: mira, Panchita, claro que Dios te ha perdonado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay una cosa que tienes que saber: tú no puedes evitar las consecuencias del pecado. Entonces la cosecha la vas a tener que recoger. Pero ahora que te has pedido perdón a Dios, Él te va a acompañar y te va a fortalecer para que esa criatura que nazca nunca la vayas a abortar, ni lo pienses en tu corazón en esa criatura, porque Dios te va a ayudar y va a hacer de esa criatura algo que va a honrar su nombre y le va a traer gloria algún día también a su nombre. Entonces, esto es importante que sepamos. Dios nos perdona, pero la cosecha de nuestros pecados la tenemos que recoger. La Biblia nos revela los atributos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Los atributos de Dios son las cualidades esenciales del ser, de la divinidad, y se dividen en dos: los naturales y los morales. Los naturales son omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Hay personas que dicen: bueno, es que Dios es el mismo ayer y por lo siempre. Correcto, en sus atributos naturales, pero no en la forma como Él actúa. Por ejemplo, Dios abrió el Mar Rojo, no lo ha vuelto a abrir jamás en la historia. Dios detuvo el sol en los tiempos de Josué, no lo ha vuelto a hacer tampoco. Entonces hay muchas cosas que Dios se ha limitado a hacer en sus atributos naturales, pero los atributos morales son el amor, la santidad, la justicia y la fidelidad. Dice Romanos 11:22, mirad el amor y la severidad de Dios. Dios no es un Dios, un monstruo que simplemente no puede castigar. Porque si Dios permitiera que hubiera anarquía en los seres humanos que Él creó y tú hicieras lo que a ti te da la gana, desde que eres pequeño, vas a crecer con un espíritu completamente en rebelión a la autoridad. Desde que nacemos, los niños, y la mamá, y poco a poco vamos educando al niño para que el niño no se desboque, para que no haga lo que quiera, para que cuando parezca pirinol en el suelo y como berrinche, mi juguetito, te levantas y pau, pau, pau de vez en cuando necesitan, porque el niño tiene que crecer con autoridad y con amor también. Entonces, el mismo amor que yo abrazo a mi nieto y lo beso, el mismo amor se lo demuestro cuando sus papás le hacen pau, pau, pau. Entonces, el amor y la disciplina forman el carácter. Un muchacho que crece sin educación, en rebelión a sus padres, en rebelión a la policía, en rebelión a la autoridad, va a acabar en una cárcel, tarde o temprano. Van a acabar o como en cárceles o en grupos terroristas, ¿verdad? O en cárteles de las drogas, simplemente porque en su desarrollo no tuvieron la formación de su carácter. Vivieron siempre haciendo lo que les da la gana. ¿Y sabes algo? No podemos vivir así. Entonces, los que han vivido de esta manera y han muerto en su vida, van a tener que pagar en la otra vida sus consecuencias. Ahora bien, veamos en tercer lugar algo también que es muy importante, que es lo siguiente. Muchas personas dicen que el infierno se encuentra en esta vida, o que acaba en la tumba, ya se acabó todo. Sin embargo, la única persona que tiene la autoridad para hablarnos acerca de la otra vida se llama Jesucristo. Cuando Él bajó del mundo y nos dijo: yo soy la resurrección de la vida, y Él resucita de los muertos a los 3 días, Cristo es crucificado, es muerto
enterrado y resucitado a los 3 días. ¿Qué mensaje nos está dando Jesús? Ustedes también van a volver a vivir. Sígueme. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo y he venido al mundo para en esa cruz mostrarte quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Ve la cruz. En la cruz Dios manifiesta quién es Él. En el momento en que Jesús muere con sus espinas y sus clavos en las manos y en los pies, Dios nos está diciendo quién es Él. ¿Quién es Dios? Aquel que paga por ti y por mí en una cruz. Y con ese amor eterno e infinito te demuestra a Dios que vale la pena vivir para Él. Porque si alguien dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado? Muy bien, dice el libro Romanos, que es la constitución de los cristianos. Tú no tienes ninguna culpa de que Adán y Eva hayan pecado y que hayamos heredado todos genéticamente y espiritualmente el pecado. Muy bien, te lo acepto, dice Dios. Sin embargo, en la cruz yo pagué por esos pecados. Entonces ahora ya no tienes ninguna justificación. ¿Ok? No eres culpable, pero si eres culpable de rechazar el perdón. Y eso por lo que muchas personas van a ser condenadas. Entonces, tenemos que entender los atributos de Dios. Vayamos a Lucas 16. Ojalá que todos hayan traído su Biblia. Los que no trajeron Biblia, siéntense con un cristiano. Desgraciadamente, ahora que tenemos la tecnología y que están todos los versículos escritos, pues la gente ya no trae su Biblia. Ya se acostumbraron a no traer la Biblia. Y es la palabra de Dios, este libro. Necesitamos tener contacto el domingo, tenerlo aquí en mis rodillas. Cuando citan la Biblia, buscarlo, me enseño a manejarla porque es la espada del Espíritu. Y aquí está esto, pues aquí está Malaquías, aquí está Isaías. Y al ratito, después de usarla varias veces, esta espada ya la sé manejar. Ya sé más o menos cómo poder usarla. Y es en donde se encuentran los pasajes más importantes. Pero cuando acostumbras solamente a ver y ver en las pantallas todo lo que está en las pantallas, comienzas a desarrollar una negligencia total por vivir en la palabra de Dios. Y qué importante es que sepamos que debemos ser toda nuestra vida hombres y mujeres de la palabra de Dios. En Lucas 16 es uno de los pasajes, o más bien dicho, el más importante, donde Cristo nos revela la naturaleza del infierno. Este pasaje, en primer lugar, aclaro, no es una parábola. Aquellas personas que digan que es una parábola se equivocan, porque las parábolas usan nombres propios. Y aquí se menciona a Abraham, que fue un personaje en el Antiguo Testamento. Así que esto es una historia real del infierno y del lugar donde antiguamente las almas y los espíritus descendían antes de la cruz. Dice así Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Veamos la comparación. Por el otro lado, el contraste, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Aquí tenemos dos personas. ¿Por qué el Espíritu Santo usó a un rico y por qué usó a un mendigo? Muy bien. Jesús dijo claramente en Mateo 19, 23 al 24, que es muy difícil que los ricos entren al reino de Dios. Y en Santiago capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia, porque los pobres Dios los hizo ricos en fe. Muy bien, ¿qué significa esto? No significa que el que tú tengas dinero te va a condenar. Significa que regular y generalmente las personas que alcanzan muchas riquezas, llega un momento en que no sienten la necesidad de Dios. Tengo todo. Tengo mi carro, mi casa, ¿verdad? Alma mía, descansa, muchos bienes he guardado. ¿Para qué me preocupo? Voy al domingo y escucho un mensaje, escucho una aplicación del Evangelio, pues sí, ¿verdad? Pero yo no necesito nada realmente, sin darse cuenta precisamente de su pobreza espiritual. Entonces, eso es una generalidad. Ahora, los pobres pues no tienen nada, la vaquita, el caballito, los borreguitos, los chivos, y tú le hablas a un Cristo. Yo comencé 3 años de mi vida cristiana como misionero.
en la sierra de Oaxaca y Guerrero, en México. 3 años durmiendo en pisos de adobe, me tapaba con periódicos, mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y a cada pueblito que iba predicándoles el evangelio durante esos 3 años, el 80-90% de los indígenas se convertían a Jesucristo. Lo aceptaban con tanta facilidad. Les predicamos un evangelio tan sencillo y abrían su corazón: sí, Jesús, entra a mi vida. Cuando tú das este mensaje a gente disque intelectual o preparada o con dinero, no toman el mensaje con la misma pasión que lo hacen los pobres. Sin embargo, repito, son generalidades, y por eso el contraste entre un rico y un mendigo. Ahora dice la Biblia, versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Subráyalo en tu Biblia. ¿Ya ves por no traerla? Allá no se puede subrayar, Fue llevado al seno de Abraham. Esto es importante porque aquí Jesucristo nos va a revelar el lugar donde bajaban los espíritus antes de la cruz. Fue llevado al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Me detengo aquí. Desde Adán hasta la cruz del Calvario, ningún ser humano, ni los profetas, ni Malaquías, ni Habacuc, ni Sofonías, ni nadie sabía a dónde iban los muertos, los buenos y los malos, antes de la cruz, más que descendían todos al centro de la tierra. Era el único conocimiento que había, porque la revelación bíblica es progresiva. Dios va revelando conforme va pasando el tiempo, nos dando más luz y más luz. Cristo viene y nos abre las cortinas completamente. Llegan los apóstoles bautizados por el Espíritu Santo y se les da otra revelación. El apóstol Juan es arrebatado al cielo y escribe el Apocalipsis. Y así Dios va revelándonos los misterios de su reino y de la vida espiritual. Entonces todos sabían que descendían al centro de la tierra. El lugar en el Antiguo Testamento donde descendían todos, en el hebreo se llama el Sheol. Descendían todos al Sheol, buenos y malos. Muy bien. La Biblia en el Antiguo Testamento se traduce al griego y se llama la versión de la Septuaginta. Entonces, en la traducción del hebreo al griego, la palabra Sheol es una transliteración y se usó la palabra Hades con H, Hades. Entonces viene Jesucristo y nos corre la cortina de lo que había en el centro de la tierra. Y Jesucristo nos enseña claramente, pero me voy a ir en orden. En primer lugar, tendrán vista, versículo 23, en el Hades alzó sus ojos. Las personas condenadas en el centro de la tierra, en el infierno, van a poder mirar, van a tener vista. En otras palabras, en la otra vida, los 5 sentidos espirituales que Dios nos ha dado a los cristianos, cuando nacemos de nuevo, no los tiene la gente que no es cristiana. Dice 1 Corintios capítulo 2, del 10 en adelante. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no entiende la Biblia. Vienen aquí Jean-Paul Sartre, y viene aquí Richard Hawkins, y viene Bertrand Russell, y viene Friedrich Nietzsche, y vienen los más grandes ateos, y chocan contra la Biblia, porque no es el intelecto ni las facultades de la inteligencia naturales las que nos abren el camino para entender lo que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar. Pero el espiritual, dice 1 Corintios 2, entiende todas las cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, las personas en el infierno van a ver, se despertaron sus instintos espirituales que no tenían en la vida. Nosotros ya los tenemos desde ahorita. Dice la Biblia, el espiritual juzga todas las cosas. El cristiano tiene un discernimiento, y yo puedo estar con mi esposa en una cena y estar con ciertas familias, y me dice mi esposa: mira, esa persona que se acercó, algo mi parabólica me dice, ¿verdad? No hagas negocio con él, o no tengas mucha amistad con él. Algo me dice en su espíritu, en su mirada, que no es de Dios.
Y así comenzamos a agudizar los sentidos espirituales que Dios nos da con el Espíritu Santo en la proporción en la que memorizamos la Biblia. ¿Sí me escuchaste? En la proporción de tu contacto con la Biblia. En la proporción que pases tiempo con la Biblia. Y en ese mismo contacto y en ese mismo tiempo desarrollarás tus sentidos espirituales. Ahí en el infierno tendrán vista. Pueden ver a Abraham. Número 2, versículo 24. Dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. En el infierno, las ondas del sonido, en ese mundo espiritual, en el centro de la tierra, se podrán transmitir. Ahorita me escuchan, porque de verdad las ondas del sonido se graban, etcétera, etcétera. El sonido viaja en ondas por todos lados de la atmósfera hacia abajo. Dentro del infierno podrán transmitirse también la voz. Y esto es increíble, ¿verdad? Pero serán voces de lamento, de angustia y de desesperación. En quinto lugar, dice la Biblia: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pregunta: ¿cómo puede una persona en el infierno haber visto a Abraham? ¿Que en ese tiempo había cámaras Polaroid o películas? ¿Cómo podían reconocer que era Moisés o que era Elías? Bueno, porque la Biblia dice que hay una capacidad que se llama intuición espiritual. Cuando vayamos al cielo nosotros vamos a saber: mira, ahí está Adán. Oye, pero si no, ¿cómo sabes que es Adán? Porque en el espíritu yo sé que es Adán. En el espíritu lo sé. Ese es Moisés, ese va a ser Elías. Ahí está mi mamá, ahí está mi papá en la tierra. Nos vamos a reconocer como seres humanos. Mira, ese era mi pastor. Esa era la persona que me dio a Cristo. Vamos a mantener la conciencia. Esto es interesantísimo. No vamos a dejar de ser lo que somos, pero vamos a tener otra personalidad, pero con la conciencia que Dios nos creó desde que naciste de tu mamá y de mi papá. Yo voy a seguir siendo Armando, pero con otro nombre. Yo seguiré siendo quien fui, pero con todos los dones y todas las facultades desarrolladas, pero seguiremos manteniendo la conciencia, como lo vamos a ver, de lo que fuimos y muchas veces de lo que seremos. En sexto lugar, tendrán sed. Dile a Abraham que moje la punta de su dedo en mi agua. Dile que moje, que tenga misericordia de mí y que envíe a Lázaro. Este hombre en el infierno creía que Lázaro seguía siendo su sirviente. Dile a Lázaro que por favor me traiga agua. O sea, vean ustedes que esta persona en el infierno no se convierten en buenos. En el infierno mantienen aún más lejos su maldad, como lo vamos a ver más adelante. Dile a Lázaro, el que estaba a la puerta de mi mesa, que me traiga y que me moje la lengua. Los instintos y todo lo que tenemos fisiológicamente y biológicamente en el mundo, lo seguiremos teniendo en la otra vida, pero de diferente manera, como lo vemos en los cuerpos de los ángeles, que los ángeles bajan a este mundo y pueden tomar agua. Los ángeles bajan a este mundo y pueden comer cabrito de Monterrey. No de Costa Rica, tal vez café Brit de Costa Rica. Pero en Génesis 18 bajó Dios. Dios el Padre bajó al mundo y caminó y se acercó a Abraham. Dios el Padre, acompañado de dos ángeles. Y cuando los vio Sara, ¿se acuerdan? Génesis 18, les hizo cabrito. Y quién sabe qué atole les dio también. Pero se lo comieron. O sea, vean ustedes que las facultades digestivas, Cristo cuando resucitó, tomó peces y tomó miel, ¿correcto? O sea, ¿cómo es posible que un cuerpo resucitado, que la sangre es lo que le da vida ahorita a nuestro cuerpo, tengan facultades en la otra vida de ver, oír, sentir, comer, deglutar, beber, etcétera, etcétera, con un cuerpo diseñado para vivir en la otra vida como lo tuvo Jesucristo? Jesucristo asciende al cielo, Hechos capítulo 1, y la ley de la gravedad ya no lo atrajo sobre el centro de la tierra. Cristo con el cuerpo resucitado venció la ley de la gravedad, porque el cuerpo resucitado vencerá las leyes cósmicas bajo las cuales tú y yo actualmente vivimos. Estamos sujetos a un mundo de leyes cósmicas, pero con el otro cuerpo tendremos características diferentes. Todos estos detalles son importantes para entender la vida en el infierno. Dice en séptimo lugar,
versículo 24. Dile a Lázaro que moje la punta y que refresque mi agua, porque estoy atormentado en esta llama. Y esto es asombroso. Versículo 25. Abraham le dijo: hijo, acuérdate, en el infierno tendrás memoria. En el infierno las personas tendrán memoria de lo que hicieron aquí en la tierra. Sigamos leyendo. Recuerda, acuérdate, tendrán memoria que recibiste en tu vida bienes y Lázaro males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además, una gran cima está puesta entre nosotros. O sea, Cristo nos dice que el Sheol, el lugar donde bajaban todos los muertos, buenos y malos, estaba dividido. De un lado estaba el seno de Abraham o el paraíso, y del otro lado estaba el Gena en griego, que fue la palabra traducida para infierno. Entonces los buenos estaban esperando a la cruz, a que Cristo pagara con su sangre, porque antes de Cristo nadie subió al cielo, más que Enoc y Elías, que son las excepciones de Dios, ¿verdad? Dios hace sus propias leyes y no está sujeto a ninguna ley. Entonces todos estaban esperando a que Cristo muriera en la cruz, para que desde Cristo a nuestros días, si tú mueres y yo muero, ya no bajamos al centro de la tierra. Ahora ausentes del cuerpo, según de Corintios 5, presentes en el Señor. Vayamos rápidamente, en un paréntesis, Apocalipsis capítulo 6, y veamos esta verdad, porque hay otra teoría, ¿verdad?, que no es bíblica, de que los muertos duermen. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que enseñan esto. No, cuando morimos Jesús dijo en Lázaro, Lázaro duerme, sin entender el término dormir relacionado con la muerte. Aquí en el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aquí tenemos a Juan con una visión del cielo, donde los que han muerto están vivitos y coleando, platicando con Dios, haciéndole preguntas todavía a Dios. Señor, ¿hasta cuándo en el mundo seguirá la violencia, seguirá la muerte, seguirá la maldad? Y se les dijo: espérense tantito, todo esto va a llegar a su fin ya muy pronto, y todos los muertos tienen que morir durante la tribulación para que Jesucristo regrese por segunda vez para establecer su reino mesiánico con todos nosotros aquí mismo en la tierra, precisamente en Jerusalén. Esto es importante porque los muertos, en el momento en que tú mueres, abres tus ojos, y en el Antiguo Testamento dice la Biblia: y murió Abraham, y murió Isaac, o Benoni, y murió fulano de tal, y fueron reunidos con sus padres. Siempre que en el Antiguo Testamento moría alguien, los patriarcas, dice la Biblia, y fueron reunidos con sus padres. O sea, al morir había un lugar donde lo estaban esperando. ¿En dónde? En el centro de la tierra. Ahí estaban guardados todos los santos, guardados de Dios, conscientes, oyendo, viendo, esperando. Cristo muere en el Calvario. Efesios capítulo 4, versículo 10. Baja Jesucristo en los 3 días y 3 noches que su cuerpo se quedó en la tierra. Somos espíritu, tenemos alma, vivimos en un cuerpo. Cristo muere y su cuerpo destrozado, flagelado, completamente descuartizado, ¿verdad?, por todas partes, se queda en la tumba. Su espíritu se sale y baja Jesús en el espíritu al centro de la tierra. Pregunta: ¿con qué cuerpo? Porque dice 1 Pedro capítulo 3 que bajó a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Con qué cuerpo? Su cuerpo no había resucitado, resucitó a los 3 días. Entonces vemos nosotros que en el momento de la muerte hay un cuerpo temporal que Dios nos da. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 6. Se les dijo que esperaran, ¿hasta cuándo? Hasta la resurrección de los muertos, que tendrá lugar en el arrebatamiento de la iglesia, en el rapto de la iglesia, desde Pentecostés hasta nuestros días. Los que estamos en Cristo, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, seremos resucitados. Los santos del Antiguo Testamento, Daniel 12, versículo 1, serán despertados en la segunda venida de Jesucristo.
Entonces, en el rapto no se van los santos del Antiguo Testamento, únicamente el rapto es para la dispensación de la iglesia. La dispensación de Israel es completamente diferente a la de nosotros.